Lo que descubrimos ayer sobre el pacto que Michael Jackson denunció fue solo la punta del iceberg. Ustedes tenían razón y me lo dejaron claro en los comentarios. Hay nombres que se repiten en la sombra y hoy vamos a unir los puntos que nadie se atreve a tocar. Porque los Estefan no solo construyeron canciones, ellos construyeron un imperio donde solo entra quien ellos deciden, y hoy sabrán por qué. ¿Fue realmente un flechazo lo que unió a Thalía como Tola o fue una entrega pactada? ¿Por qué los mismos protectores de Miami aparecen en cada historia turbia de la industria? Prepárense, porque hoy vamos a destapar la conexión real entre la realeza de la música latina, el astro Ricky Martin y el hombre al que Michael Jackson llamó el diablo. Esto es Lo Mejor TV. Durante décadas nos vendieron que el éxito es solo talento, pero cuando miras con la lupa te das cuenta de que hay arquitectos que no solo abren puertas, sino que controlan los pasillos enteros. La verdadera pregunta no es quién canta mejor, sino quién decide quién llega a la cima. Durante años, millones de personas han crecido creyendo en la misma narrativa, la historia romántica de artistas que, gracias a su talento, logran conquistar el mundo. Un joven canta en su habitación, alguien lo descubre y de repente está en estadios llenos. Es una historia poderosa e inspiradora, pero también es una historia extremadamente conveniente para la industria, porque detrás de cada fenómeno global hay una maquinaria que el público rara vez ve: contratos, ejecutivos, acuerdos estratégicos y relaciones que muchas veces se construyen lejos de los reflectores. Y cuando uno empieza a revisar esas conexiones con calma, empiezan a aparecer patrones. Patrones que conectan a los mismos nombres, a las mismas ciudades y, en algunos casos, a los mismos intermediarios. Lo extraño no es que estas figuras se conozcan, lo extraño es en momentos clave de la historia del pop latino, esas conexiones parecen alinearse como si alguien estuviera moviendo piezas en un tablero invisible. Pero aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Porque cuando mencionas a Miami, a los Estefan y a Tommy Mottola, no estás hablando solo de música, estás hablando de poder cultural. Y lo que muchos fanáticos están empezando a preguntarse es si ese poder fue simplemente el resultado del talento o si fue el resultado de algo mucho más calculado. Si uno observa el mapa del poder dentro de la música latina en los años 90, hay una ciudad que aparece constantemente como epicentro de todo: Miami. No solo era el punto de encuentro entre América Latina y Estados Unidos, también se convirtió en la capital estratégica de expansión global del pop latino. Durante décadas, Miami había sido un refugio cultural para comunidades latinoamericanas, cubanos, puertorriqueños, venezolanos, colombianos y mexicanos convivían en una ciudad que funcionaba como puente entre dos mundos, pero a finales de los años 80, algo cambió. Las grandes disqueras comenzaron a darse cuenta de que el público latino en Estados Unidos estaba creciendo a un ritmo impresionante. No era solo una comunidad migrante, era una audiencia gigantesca con identidad propia, poder adquisitivo y hambre de representación cultural. En esos años, los ejecutivos de las grandes disqueras entendieron algo clave. El mercado latino no era un nicho pequeño, era un gigante dormido. Más de 400 millones de personas hablaban español, consumían música y estaban esperando artistas que representaran su identidad en el escenario global. Pero ese mercado no se abrió solo. Alguien tenía que construir el puente. Y muchos dentro de la industria coinciden en que una de las familias que más influyó en esa expansión fue la formada por Emilio Estefan y Gloria Estefan. Para algunos son pioneros que llevaron la música latina al mundo, para otros fueron mucho más que productores, fueron arquitectos de poder. Emilio Estefan no solo entendía la música, entendía las relaciones, entendía la política cultural y sobre todo
entendía cómo conectar a ejecutivos estadounidenses con artistas latinoamericanos que querían conquistar el mercado anglosajón. Eso se convirtió, su estudio en Miami, en algo que en un lugar para grabar canciones se convirtió en un punto de encuentro estratégico. Un lugar donde artistas soñaban con contratos, ejecutivos buscaban nuevas estrellas y donde muchas de las decisiones que definieron el pop latino se discutían lejos de los escenarios. Y aquí aparece el primer misterio que muchos fans están señalando hoy en día. ¿Por qué si Miami era el centro y los Estefan eran los arquitectos del puente? Entonces la pregunta inevitable es, ¿quién estaba del otro lado controlando la puerta? Pero aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. Muchos de ustedes señalaron a Emilio y Gloria Estefan como los celestinos de aquel restaurante en Nueva York, pero ¿fue una cena casual o un movimiento de ajedrez? Emilio no solo era un productor, era el brazo derecho de Mottola para domar el mercado latino. La pregunta que quema es, ¿era Thalía la pieza que faltaba para sellar el dominio total? Como dicen ustedes en los comentarios, en este nivel de poder, nada se deja al azar. Dice Rosalba García. Asimismo se vende en la misma Thalía, dijo que el show de Cristina Saralegui, que ella estaba sentada tomando un sol junto a su madre y vio pasar al criminal de Mottola y le dijo a la madre, ese es el hombre con el que yo me voy a casar. Tiempo después ya se estaban casando y dicen las malas lenguas que fueron los Estefan quienes lo presentaron. Para entender por qué esta historia genera tantas teorías, primero hay que entender el nivel de poder que existía dentro de la industria musical durante los años 90. En aquella época, las disqueras no eran simplemente compañías que distribuían músicas, eran imperios culturales. Controlaban la radio, las giras, la televisión, la promoción y, en muchos casos, incluso la imagen pública de los artistas. Un ejecutivo con suficiente influencia podía convertir a un cantante desconocido en una estrella global o desaparecerlo del mapa mediático. Mottola en Sony más Estefan en Miami equivale control absoluto de quién suena y quién desaparece. En ese contexto aparece una figura central en esta historia, Tommy Mottola. Durante los 90, Mottola fue el presidente de Sony Music Entertainment, una de las disqueras más poderosas del planeta. Bajo su mando, la compañía no solo firmó artistas, creó fenómenos culturales globales. Fue la era en la que Sony dominaba el mercado musical con una precisión casi militar. Campañas de marketing gigantescas, videoclips que parecían producciones cinematográficas y estrategias internacionales que convertían canciones en éxitos simultáneos en varios países. Muchos artistas latinos encontraron en esa estructura la oportunidad de entrar al mercado estadounidense, pero entrar al sistema también significaba algo más, aceptar las reglas del juego de una industria dominada por ejecutivos que tenían el control absoluto sobre contratos, promoción y exposición mediática. Ahí es donde aparecen nuevamente el nombre de Emilio Estefan. Para finales de los años 80 y principios de los 90, Emilio ya no era solo el esposo de una estrella, era un productor que entendía el mercado latino mejor que nadie dentro de la industria estadounidense. Su estudio en Miami se convirtió en un punto de encuentro donde artistas, ejecutivos y empresarios negociaban el futuro de la música latina. Y dentro de ese círculo, su relación con Mottola era clave. Muchos insiders de la industria han descrito a Emilio como un puente cultural. Era la figura que ayudaba a las disqueras estadounidenses a entender cómo funcionaba el mercado latino. Pero ese papel también le daba algo aún más poderoso, influencia directa sobre quién recibía oportunidades. Por eso algunos fanáticos y comentaristas de la industria creen que el encuentro entre Thalía y Mottola no fue simplemente una casualidad romántica.
Historias como esa han circulado durante años entre fanáticos y observadores de la industria. Algunos vienen de entrevistas antiguas, otras de rumores que se repiten en círculos del espectáculo. Lo que sí está documentado es que el matrimonio entre Thalía y Tommy Mottola en el año 2000 no fue simplemente una boda de celebridades. Fue un evento que simbolizaba la unión entre dos mundos, la estrella latina más mediática del momento y uno de los ejecutivos más poderosos de la música global. La ceremonia reunió a empresarios, artistas y figuras políticas. Más que una boda, parecía una cumbre de poder cultural. Y eso hace que algunos se pregunten algo inquietante. Si el matrimonio conectaba directamente al mayor ejecutivo de Sony con una estrella más influyente de América Latina, ¿qué impacto tuvo eso en la industria? Si esto le parece turbio, esperen a ver el patrón que se repite con Ricky Martin. ¿Por qué Ricky siempre sale en esta conversación? Al igual que Thalía, Ricky creció bajo la sombra de estos gigantes, pero miren este patrón. Ambos han sido embajadores de causas infantiles globales justo cuando sus contratos con Mottola eran más intensos. ¿Es filantropía real? O como sugieren sus comentarios, es el escudo perfecto para limpiar una imagen manchada por escándalos de vestidor. ¿Es posible que los niños sean la moneda de cambio para lavar reputaciones en este sistema? Un comentario de Lea Arroyo dice: Ricky Martin es el peor de todos esos mal llamados filántropos. El ascenso de Ricky Martin es una de las historias más conocidas del pop latino. Comenzó siendo un adolescente en la banda juvenil Menudo, un grupo que durante los años 80 funcionó casi como una fábrica de estrellas adolescentes en América Latina. Pero Menudo también representaba algo más, un sistema donde jóvenes artistas firmaban contratos extremadamente estrictos mientras eran manejados por ejecutivos que controlaban cada aspecto de su carrera. Ricky creció dentro de ese sistema. Cuando él inició su carrera como solista en los años 90, el panorama de la industria estaba cambiando rápidamente. Las disqueras estadounidenses querían un artista latino capaz de cruzar completamente al mercado angloparlante. Y Ricky Martin parecía tener todas las piezas necesarias para ser esa persona. Entonces, la explosión llegó en el 1999 con su actuación en los Grammy Awards, donde interpretó Living la Vida Loca. Ese momento es considerado por muchos historiadores de la música como el inicio oficial de la llamada Latin Explosion. Después de ese punto, la industria comenzó a invertir millones en artistas latinos. Pero aquí aparece el patrón que algunos fanáticos están señalando. Muchos de los artistas más impulsados de ese momento estaban conectados directo o indirectamente con las mismas estructuras de poder dentro de la disquera. Y cuando observas la trayectoria pública de Ricky Martin, encuentras algo más que música. También encuentras una intensa presencia en causas sociales. Es importante aclarar algo cuando aparecen este tipo de acusaciones en internet. Muchas de ellas provienen de denuncias mediáticas, comentarios públicos o procesos legales que no siempre terminan en condenas o confirmaciones oficiales. Sin embargo, lo que sí es verificable es que Ricky Martin creó la Ricky Martin Foundation, una organización dedicada a combatir la trata de personas y proteger a niños vulnerables. Durante años, su imagen pública estuvo muy ligada a la filantropía y al activismo. Y ojo, familia, que se entienda bien, esto no es un ataque a su labor, es una observación de un patrón que se repite en esta industria. La pregunta que nos obliga a hacernos es:
¿Por qué la máxima exposición filantrópica de estas estrellas coincide exactamente con sus momentos de mayor control ejecutivo? En el mundo del espectáculo, la reputación es tan valiosa como el talento. Y aquí viene la pregunta que Tommy Mottola no quiere que te hagas. Si Mariah Carey huyó de Mottola denunciando un control asfixiante y comparando su vida con una prisión, ¿qué vio Thalía para quedarse ahí por más de 20 años? ¿Es lealtad extrema o es que en ese pacto simplemente no existe una cláusula de salida? Estamos hablando de un tablero de ajedrez donde la música es solo el disfraz y los artistas son las piezas. Cuando se habla del legado de Tommy Mottola, inevitablemente aparece el nombre de Mariah Carey. Mariah firmó con Sony a finales de los 80 por allá y rápidamente se convirtió en una de las artistas más exitosas del planeta. Pero años después, la propia cantante describía su matrimonio con Mottola como una relación marcada por un control extremo sobre su carrera y su vida personal. En entrevistas posteriores, Mariah llegó a comparar su vida durante ese periodo con estar encerrada en Sing Sing. Esa historia se volvió una de las primeras grietas públicas en la imagen del poderoso ejecutivo. Por eso, muchos observadores de la industria se preguntan algo que todavía genera debate. Si una superestrella como Mariah Carey decidió alejarse de ese sistema, ¿por qué otras figuras permanecieron dentro de él durante décadas? En el caso de Thalía, su matrimonio con Mottola no solo duró más de 20 años, también coincidió con una etapa donde su presencia en la música, la televisión y los negocios se mantuvo extremadamente fuerte. Para algunos, eso demuestra que su relación fue una alianza sólida. Para otros, simplemente refleja cómo funcionan las estructuras de poder en la industria del entretenimiento, redes donde los negocios, la influencia y las relaciones personales se mezclan constantemente, y cuando uno observa esas redes desde lejos, la industria musical empieza a parecer menos como un escenario y más como un tablero de ajedrez. Al conectar a los Estefan, Ricky Martin y Thalía con Mottola, el patrón es innegable. No se trata de talento, se trata de redes de influencia. Mañana vamos a ver cómo una joven de Barranquilla fue la única que descifró el código para no terminar siendo otra pieza en el tablero de Mottola. ¿Fue ella la primera opción antes que Thalía? ¿Por qué ella sí logró marcar la distancia? Suscríbanse y activen la campanita porque esta investigación apenas comienza. Díganme abajo, ¿creen que los Estefan son protectores o los verdaderos jefes de este juego? Si algo demuestra esta historia es que la industria musical es mucho más compleja de lo que parece desde el escenario. Detrás de cada canción que escuchamos en la radio hay decisiones estratégicas, alianzas invisibles y relaciones que pueden cambiar carreras completas. Y cuando los mismos nombres aparecen una y otra vez en momentos claves de la historia, la curiosidad es inevitable, porque tal vez no estamos viendo simplemente coincidencia, tal vez estamos viendo el diseño de un sistema. Así que ahora quiero leerlos en los comentarios. ¿Creen que estas conexiones son simplemente parte natural del negocio? ¿O creen que existe una red de poder mucho más profunda dentro de la música latina? Suscríbanse, activen la campanita de notificación, compartan este video con alguien que ama la historia detrás de la industria musical, porque lo que descubrimos hoy podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Así que me despido. Yo soy Mike Santos para Lo Mejor TV. One love.